La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos. Hoy un programa de hoy. Venimos a decirle bienvenido a cada uno de ustedes que está en sintonía en este momento. Creemos fielmente la importancia que tiene el estar siempre en estos programas Fe sin Barreras. Un saludo muy especial para mis hermanas, mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares y a través de diferentes medios también. Queremos agradecer infinitamente a Dios porque nos permite este programa. Fe sin Barreras siempre tiene algo que compartirte relacionado a nuestra vida espiritual, y creo yo que es de vital importancia que todos nosotros, siendo hijos de Dios, dependamos del alimento espiritual, porque esa es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Lo aclaró y lo dijo muy clarito: no solo de pan el hombre va a vivir, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Así que hoy un saludo para aquellos hermanas y mis hermanos que están muy atentos a los programas de Fe sin Barreras. Si usted por primera vez está escuchando este programa, yo le recomiendo y que no se los pierda. Son programas que siempre van a traer edificación a su vida. He aprendido a darme cuenta del valor que tiene el estar perseverando en el alimento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin querer, muchos hermanos y hermanas no están disfrutando de lo que es la vida en Cristo, simple y sencillamente porque se va creando una ideología, una mentalidad por la costumbre, por la influencia del comportamiento de la mayoría. Sí. Y la mayoría no es la verdad. La palabra es la verdad. Lo voy a volver a repetir. El comportamiento de la mayoría de las personas no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted es un cristiano que inicia su vida cristiana con personas que solamente asisten una vez a la semana a la iglesia, o a veces van a la iglesia, déjame decirte que esa atmósfera, esa disciplina que ellos tienen, la vas a tomar tú como la verdad. Y eso ha llevado y ha arrastrado a tanta gente al sufrimiento. ¿Por qué? Porque es el otro extremo también. Por ejemplo, hay personas que fueron salvas y esas personas, al ser salvas, estaban en una atmósfera de gente demasiado fanáticas y religiosas, de esas personas que todo es sufrimiento, porque desde que inician su vida en Cristo, supuestamente, ¿sí? Pues se tiene que sufrir.
Y la realidad, te lo digo que cuando caes en esa atmósfera, en ese mover de esas personas, la verdad de ellos se te convierte en tu verdad. Y por eso vemos personas que están siendo manipuladas y controladas por costumbres y tradiciones que ayudan a personas que no tienen en su corazón el deseo o la pasión de que otros vivan muy bien. Y nosotros necesitamos, ¿sí? Nosotros necesitamos darnos cuenta del valor que tiene la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdadera verdad, ¿sí?, quita lo que no es de la verdad. Y la verdad no es conforme nosotros vamos a determinar que es la verdad. No, una persona me dice, cada quien puede interpretar la Biblia como quiere. Le digo, es una verdad muy real, es cierto eso, pero en la sabiduría de Dios, en la inmensa sabiduría de Dios, hasta nos dijo, les conviene que yo me vaya. Así está en el libro de Juan. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el Consolador vendrá a vosotros y os guiará a toda verdad. Aleluya. Entonces veamos la importancia de que la persona del Espíritu Santo esté en nosotros, activo. ¿Por qué? Porque si no está activo, pues ¿cómo te va a conducir a la verdad? Vas a estar utilizando tu influencia mental o el comportamiento que te rodea. Y el Espíritu Santo está fuera de funcionamiento en tu vida. Este tema es un tema tan poderoso. ¿Por qué? Porque te ubicas empezando, no qué es lo que haces, empezando el Espíritu Santo realmente me guía, me instruye, me capacita. Realmente el Espíritu Santo está en mi vida. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, operando, está en operación en tu vida, es totalmente diferente. Totalmente diferente. Yo he visto a personas, entiendo ahora por qué muchas personas están sufriendo. ¿Por qué? Porque ellos, de tener un poquito nada más de paciencia con ellos mismos y decir, ¿qué pasa si yo estoy mal? ¿Qué sucede si yo estoy mal? ¿Sí? Aleluya. Aquí estamos. Estoy leyendo. Os conviene, dice la palabra, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? De pecado. Ahora, vamos de justicia. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado es no creer en Jesús y no creerle a Jesús. ¿Quién te va a convencer? El único que convence a una persona para que tú dejes la vida carnal y entres a la vida espiritual es el Espíritu Santo. Hemos hecho de la realidad divina algo que no tiene nada que ver con lo que se vive ahorita en muchos lugares. No estoy hablando más que
de tratar que la persona entienda, que me está escuchando, que se analice un poquito y piense un poquito. ¿Realmente estoy viviendo la realidad y la verdad? Cuando yo he tomado estos temas con ministros, escúchenlo bien, se molestan conmigo, se enojan conmigo. Y yo me he quedado meditando, ¿no? ¿Por qué se enojan si está escrito en la Biblia? Porque ellos mismos, ese tipo de ministros, tampoco están siendo guiados por el Espíritu Santo. Si aprenden temas bíblicos, los exponen en sus congregaciones y son Biblia. Sí, son Biblia. ¿Y gloria a Dios? Sí, gloria a Dios. Pero ellos están usando un método, un sistema, sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay momentos que la Grey no necesita lo que les estás enseñando. Acuérdate que si la Grey no tiene vida espiritual, está bien. ¿Por qué? Porque es como ir a una clase secular. Hoy tenemos en día seminarios que ellos no tienen al Espíritu Santo. Ellos no, es más, hay seminarios que enseñan que el Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo actualmente ya no está activo. Ahora, eso hace mentiroso al mismo Jesús. Pero la Biblia nos habla aquí, claro, preciso. ¿Sí? ¿Por qué? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero como Él se fue, cuando usted recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en usted, ahora, ahí mismo, en el capítulo 15 de Juan, versículo 7, la Biblia habla, si permaneces en el versículo 7, si permaneces en mis palabras, ¿sí? Y mis palabras permanecen en vosotros. Ahora, si el Espíritu Santo habita en usted y Él dice que el Espíritu Santo vendrá a nosotros, la mayoría de las personas que no son guiadas por el Espíritu Santo no operan con el Espíritu porque no sienten. Quieren sentir. Y así no opera, porque el mismo Espíritu Santo, aquí en Juan capítulo 16 dice, cuando Él venga convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Ok, aceptamos a Cristo, perfecto. De justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, no creen. ¿Quién te convence? El Espíritu Santo, ok. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Cuál es la justicia? Que ya no van a estar viendo a Jesús, pero van a estar viendo su palabra. Y aquí vemos, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si Él dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, es su justicia, es su palabra. Y eso lo hace la persona del Espíritu Santo, que tú creas con el corazón que la persona del Espíritu Santo, porque ya eres salvo, está dentro de ti, no porque sientes, sino porque tú realmente crees. Aleluya. Porque crees con el corazón.
Esa es la obra maravillosa de la persona. Por eso estamos viendo mucha gente batallando y sufriendo de una manera impresionante. No digo que no existe dolor o sufrimiento. Mira, en 2 Corintios 7:9 dice: pero ahora me regocijo, dice, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufráis pérdida alguna de parte nuestra. Ahora, esa es la versión LBLA, pero voy a leer otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintiesen y cambiase su conducta. Fue clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hacemos daño de ninguna manera. Estoy hablando de sufrimiento aquí. Sin embargo, dice la versión PDT: ahora me siento muy feliz, no por haberles causado tristeza, sino porque esa tristeza les hizo cambiar y volverse a Dios. Y esto estoy hablando de personas que no quieren ser guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo estaba hablando de una tristeza, porque hay tristeza cuando uno no obedece la palabra. Cuando uno no se mantiene en la verdad. Y aquí el Espíritu Santo lo tengo en... Aquí están 10, 12, 20, como 20 versiones que traigo aquí. En la TLA dice: pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiasen y que pidieran perdón a Dios. Ahí está más claro. En realidad Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles esto. El apóstol Pablo estaba exhortando a las personas que esa exhortación iba a traer dolor. ¿Por qué? Porque te confronta. La palabra te confronta. La palabra es viva. La palabra es eficaz. Y es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, que es la voluntad, la inteligencia y los deseos. Ahora, el versículo 10 dice de 2 de Corintios, versículo 10: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce en arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora vamos a leer la versión TLA. Cuando Dios los ponga tristes, no lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y pidan perdón y se salven, pero no la tristeza provocada por dificultades de este mundo. Los pueden matar. O sea, aquí yo veo que hay un tipo de sufrimiento porque no permanecían en la palabra. ¿Y qué es no permanecer en la palabra? No ser guiados por el Espíritu Santo. Si usted analiza y estudia estos versículos 2 Corintios 7, 9 y 10, te vas a dar cuenta que habla de tristeza. Y en la Reina Valera lo podemos leer en el 60, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. No de que no hay que arrepentirse, para salvación, del que no hay que arrepentirse, que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Una vez más, porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación. Quiere decir
que no está hablando de la salvación que el hombre o la mujer tuvo cuando se salvó. Si usted lee los versículos de la palabra de Dios, donde dice, la escritura habla claramente y dice, arrepintaos. Arrepintaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero la función de los apóstoles fue que no se desviaran, y fueron duros con ellos, con la iglesia, para que se mantuviesen en la verdad. Yo te garantizo que si alguien permanece en la verdad, ¿sí?, la verdad os hace libres, espiritual, mental, emocional y físicamente. ¿Por qué? Porque permaneces en la palabra, en la verdad. Hoy en día, lo único que quiero dejarte en este programa es que te preguntes, ¿estoy siendo evangélico cristiano por tradición? ¿Sigo las costumbres de la gente que me envuelve? ¿O realmente soy porque amo a Dios y amo su palabra? Porque cuando eso es, el Espíritu Santo te va a estar guiando siempre. Leíamos en un programa de Fe Sin Barreras, vestidos el nuevo hombre, en Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre tiene un vestuario, aleluya, aquí lo tengo, aleluya, Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre cuando según Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces yo me he analizado, porque tenemos la radio esta tiene un propósito y está muy definido: liberar personas que aman a Dios, pero que no lo están amando a la manera de Dios. Están amando a Dios como el Santo Claus. Están amando a Dios de una manera que si fuese un proveedor o el paramédico. Y amar a Dios de esa manera es incorrecta. O estás amando a Dios conforme las tradiciones de tu denominación. Porque hay denominaciones completas, hermanos, que no hablan de la persona del Espíritu Santo y se dicen evangélicas. Pero tienes que hacer, me decía un lindo hermano, pastor, yo hago vigilias, hago ayunos, hago oraciones, me voy a la montaña. O sea, me expresó todo lo que él hace para agradar a Dios. ¿Y por qué no cambio? Le dije, nunca vas a cambiar. ¿Por qué no vas a cambiar? Porque nada de eso mueve a Dios. Lo que mueve a Dios, ¿sí?, es que permanezcas. Si mis palabras, cariñosamente se los digo, aquí escrito está en Juan 15, y si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Y así es la única manera de ser un discípulo. Y cuando uno se forma como un discípulo, va a tener el honor y el privilegio. Yo no creo que con la sabiduría de Dios, ¿sí?, tú permaneces en Él y permaneces en la palabra, le vas a decir, Señor, quiero sufrimiento. Quiero que me golpees para yo ser humilde. Espérate. ¿Qué tipo de sabiduría es esa? No. ¿Qué tipo de justicia divina es esa? ¿Qué tipo de juicio es ese? ¿Por qué mucha gente
está hablando cosas que tienen consecuencias tremendas. La misma Biblia nos habla y nos enseña cómo procede el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús dijo: arrepintaos porque el reino de los cielos ha llegado. Muchos que estamos en América, pues no hemos vivido dentro de un reino, aparentemente. Pero cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos bajo un reino, el reino de las tinieblas. Te tomaban en cuenta a ti para poner pensamientos que a muchos hombres perdieron su postura, se convirtieron en homosexuales, en asesinos, se convirtieron en depravados, se convirtieron en adictos, mujeres. O sea, ¿por qué, hermano? Porque el reino de las tinieblas es real. Y viene Dios y nos habla y nos dice: arrepiéntanse porque ahora ha llegado otro reino, el reino de los cielos. Tal vez alguien diga: Dios no estaba diciendo eso, le estaba hablando a los judíos que dejaran el sistema de los judíos y ahora fueran salvos. Sí es cierto, pero tienes que entender también que hoy tanto le habla a los judíos como le habla a la gente que no hemos vivido en un reino divino. Hemos vivido en un reino satánico y de ahí nos rescató el Señor, de ahí nos sacó Él, por gracia. Fuimos escogidos por Él. Qué maravilloso es saber esa verdad. Qué tremendamente es saber que ahora, nunca, yo no supe que vivía en un reino satánico hasta que me convertí. ¿Quién me dijo eso? El reino de Dios. El evangelio del reino me vino y me dijo, evangelio quiere decir las buenas nuevas. Las buenas nuevas, las verdaderas buenas noticias. Te fijas ahorita, todo lo que hay de comunicación son malas noticias. Violencia, muerte y destrucción. Pónmelo como quieras, en política, en economía, en lo que quieras. Por eso el evangelio de nuestro Señor Jesucristo son las buenas noticias. Y esas buenas noticias me dijeron a mí: Eduardo, tú vivías bajo la potestad del diablo y tú le hacías caso. ¿Por qué fuiste como fuiste? Porque pues no tenía vida espiritual. Pero ¿qué pasó cuando el Espíritu Santo vino a tu vida? Cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, fue algo impresionante. Yo agradezco infinitamente a un pastor, que fue mi pastor en un tiempo, Ovidio. Tiene una iglesia, Camino Nuevo, en Hermosillo, Sonora, México. En una circunstancia que yo iba empezando mi vida cristiana, en una situación muy fea, muy triste de mi vida, fue tan directo conmigo y me dijo: Eduardo, el único que te puede ayudar a que tú superes esta condición y salgas avante, me dijo, es el Espíritu Santo. Y me preguntó: ¿Tú hablas en lenguas? No. ¿Tú crees que Dios te dio vida nueva? Sí. Pues te convenció el Espíritu Santo para que fueses salvo. Él hizo eso que tú ahora sabes que tienes. ¿Por qué estás conmigo que soy pastor? ¿Por qué no estás hablando con un psiquiatra, un psicólogo? ¿Por qué no estás hablando con una persona que se supone que puede dar buenos consejos? ¿Por qué me consideraste a mí? Me dice. Porque hay un deseo en tu espíritu, en tu corazón, me dice, de parte de Dios, de que la verdad te haga libre. Y nadie te va a poder ayudar más que la persona del Espíritu Santo, porque lo que yo te diga, si tú no lo vas a creer en el corazón,
no va a hacer ningún efecto. Pero si oyes a Dios y la palabra, tanto escrita como de alguien, y el Espíritu Santo está contigo, te va a estar revelando la palabra. Me dijo, mira Eduardo, y ya me mostró, y hablarán nuevas lenguas, y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, dice ahí. ¿Tú crees eso? Sí, yo creo. Me dijo, voy a poner mis manos sobre ti. Cuando yo ponga mis manos sobre ti, Eduardo, voy a pedirle al que bautiza con el Espíritu Santo, que es Jesús. Porque una cosa es tener la salvación, y otra cosa, ya salvo, que tú te vayas y te bautices en agua. Porque es un mandato. ¿Sí? El mandato es una vez que tú aceptas a Cristo, el que creyese y fuese bautizado será salvo. Es un requisito el bautismo del agua. ¿Sí? Pero el bautismo con el Espíritu Santo es otro bautismo. ¿Qué hicimos con el agua? Nos sumergimos en el agua. Y salimos. Y dimos cumplimiento a la fe. Creímos. Ahora, cuando el Espíritu Santo te bautiza, cuando Jesús te bautiza en el Espíritu, te sumerge en el Espíritu, en fe, creyendo con el corazón. Me acuerdo que oró y dijo, amado Jesús, mi hermano Eduardo quiere ese bautismo. Y voy a poner mis manos sobre él, Señor. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? El bautismo te lo da si lo quieres. Y yo lo deseaba porque quería salir de esa condición que estaba. Y puso su mano sobre mí, y en cuanto puso su mano sobre mi cabeza, yo empecé a orar en el Espíritu. Recuerdo tan claro. Y eso me permitió que todas las corrientes ideológicas de diferentes organizaciones, me di cuenta, que se omitía a la persona del Espíritu Santo. Y Dios me lo mostró estando en una iglesia de mucho conocimiento bíblico. Estudiábamos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Cada servicio era un estudio intenso, de Romanos a Judas. Pero afortunadamente, de una manera, Dios me sacó de ahí y me llevó a otra iglesia donde aprendí el balance que tiene que haber entre la persona del Espíritu Santo y el conocimiento bíblico. Porque el Espíritu Santo nunca va a operar sin el conocimiento bíblico revelado. Si el Espíritu Santo no te revela la palabra, no tiene vida esa palabra en ti. ¿Está viva la palabra? Sí, pero no está viva en ti. ¿Por qué crees que Jesús le va a decir a unas personas en el cielo, hey, en tu nombre, Señor, hicimos milagros, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre, apartados de mí, yo nunca los conocí? ¿Por qué crees? Porque la palabra está viva, pero no en tu vida. Hasta que se revela. ¿Y qué es el manjar de manjares? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Es el alimento, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy. Es el alimento que uno come, la palabra. Hermano, le estoy hablando con todo mi corazón. Si usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo, usted va a poner por encima de las cosas de Dios todas las cosas que este mundo te está ofreciendo. Vea las prioridades de las personas. Le decía un empresario el día de ayer: pon primero a Dios en tu vida. Nadie lo va a hacer por ti.
Aprende a depender de Dios en el nivel. No tengas un concepto más alto de ti del que debes de tener. Si ahorita tu nivel de vida es carrito usado, departamentito, comidas nutritivas modestas, ropa básica, sé feliz. Ese es tu nivel de vida. Da gracias a Dios, pero no cambies a Dios. No dejes a Dios por un lado, por trabajar para traer una camioneta, para tener una casa, para esto. Y se te va a ir la vida queriendo tener todo, y cuando menos pienses, te llegaban los años, se te fue la vida y se te fue tu tiempo de estar viviendo y disfrutando una comunión con Dios a la manera de Dios. Aleluya. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Amados radios escucha de Radio Vital, les invitamos a participar juntos, activando las características del fruto del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. El Espíritu Santo habita en mí. Creo con el corazón y confieso con mi boca que su benignidad, amabilidad, está activa y operando como estilo de vida en todo mi ser. Satura mi espíritu, satura mi alma, voluntad, inteligencia y deseos y todo mi ser. Vivo y disfruto la benignidad de mi Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la evidencia de la obra transformadora de Dios en la nueva vida como creyentes en Jesucristo y su palabra. Disfrutemos cada día las características del Espíritu Santo. Radio Vital, el complemento de su vida. A todos los que hacen parte de Radio Vital, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Radio Vital. Radio Vital es una estación de radio cristiana en español con un contenido ameno y enriquecedor para toda la familia, incluyendo temas sobre el estilo de vida, salud, consejos, educación, nutrición, historia, cultura, negocios, hogar, niños y noticias. Radio Vital, el complemento de tu vida. Ahora puedes escuchar también nuestra programación a través de TuneIn en tu teléfono celular. Radio Vital, el complemento de tu vida.
Todos los que componemos el equipo Radio Vital, oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Como el aire que respiro, como tu palabra vive en mí, tu gracia me sostiene. Y como el pasto firmamento, vida eterna es mi alimento, se lo debo a este amor. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Por www.radiovital.org. Radio Vital 24/7. 24/7. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Los pastores Eduardo y Blanca Urrea agradecen a todos los radios escuchas por ser miembros de la familia Radio Vital. Celebra con alegría que su presencia siempre va en ti. A donde quiera que tú vayas, Radio Vital, el complemento de tu vida. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Estamos de regreso aquí desde Phoenix, Arizona, en el intermedio prácticamente de lo que es el programa de Fe Sin Barreras, un programa que estamos muy agradecidos con Dios de permitir tener el privilegio de poder estar en sintonía a través de tanto de la plataforma de Radio Vital como Facebook y otros recursos. Agradecemos a mis hermanos de Canadá, de México, Colombia, Estados Unidos. Hay otros países que sé que nos están escuchando, pero que nosotros no los detectamos. Pero un saludo muy especial a mis hermanos de Venezuela, de Argentina, que en tiempos de la oración, por ejemplo, en Argentina creo que van 5 horas adelante de nosotros, aquí en Arizona, tiempo de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. O sea, 5 horas adelante es demasiado tiempo, donde nosotros somos 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, ellos ya están después de mediodía, ¿no? O ya casi mediodía allá. Y pues creemos fielmente que por los diferentes horarios, pero también tenemos horarios de repetición de la oración de la mañana, 6:30 de la mañana, a las 10 de la noche nosotros, en la madrugada de Argentina, por decirlo. Y también tenemos Fe Sin Barreras. Tenemos, es 4 horas adelante de Phoenix, Argentina. En este momento allá son las 2:46 p.m. Aquí nosotros tenemos la hora 10:46, ¿no? Es impresionante cuando nosotros vemos cómo en el mundo, ¿no?, hay diferentes horarios, ¿no? Y yo creo que deben de estar conectados hermanos en otros continentes, ¿no? En China, por decir, hermanos que son latinos que aman a Dios y que buscan congregaciones en Corea, diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Así que hermano, hermana que me estás escuchando,
les invito a que tenga en su corazón el saber que el propósito de este tiempo de hablar de las cosas del Señor son solamente, específicamente, para que nosotros tengamos esa ayuda de la persona del Espíritu Santo para poder vivir libres completamente, porque hoy en día oigo a ministros decir que el sufrimiento es necesario para crecer espiritualmente, y con todo respeto les digo a todas las personas, yo creo que es mejor la obediencia que el sufrimiento. Yo te lo garantizo, la obediencia te va a premiar. Ahora, el tema de la obediencia lo hemos visto como algo que tienes que alcanzar, algo que tienes que ganarte la obediencia, aprender ser obediente, disciplina de esto, o sea, en la carne. Y nosotros, hermanos, por falta de no tener pastores que nos enseñen a vivir la manera correcta de la palabra de Dios, cuando nacimos, como dice en Primera de Pedro, siendo renacidos no de simiente incorruptible, sino indestructible. Nacimos de nuevo. La nueva criatura, y lo he dicho, lo voy a seguir diciendo toda mi vida, esa nueva criatura no nació de mamá, papá humano. Esa nueva criatura nació de Dios, y Dios es espíritu. Yo soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y así si usted tiene salvación, usted tiene el espíritu, es un espíritu. Y así como en el hombre físico usted trae información genética, usted trae información genética en el hombre espiritual. Usted no puede nacer de Dios y que Dios sea santo y usted no. Así de sencillo. Pero ¿quién te revela esa realidad? La persona del Espíritu Santo. Mientras tú sepas nomás, pero el Espíritu Santo no está operando en tu vida, ¿qué santo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque usas el raciocinio, no la convicción que viene por el Espíritu Santo. Vuelvo a leer lo que yo no escribí la Biblia. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si las palabras de Dios permanecen en ¿dónde? Sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón. ¿Sí? ¿Con qué se cree? Con el corazón. ¿Y cómo puedo creer? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo permanecer viviendo en la obediencia? Dejando al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque el ADN que tú tienes y yo tengo en el Espíritu, traemos una información de obediencia. El hombre carnal, por naturaleza, es rebelde. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, éramos rebeldes. Ya no. Ahora somos nuevas criaturas, así como lo oye. Yo no lo escribí, pero necesitas tú solo decirle al Señor: Señor, quiero ser guiado por tu Espíritu Santo, quiero vivir siendo guiado por tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a revelar a tu espíritu la verdad. O sea, va a cobrar vida la verdad en tu vida. Y esa verdad es la que te hace libre. Por ejemplo, a mí me quitó la verdad revelada en mi espíritu, que yo soy rebelde. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí, que es la palabra, que el sistema del mundo. La carne mía, el mundo, el físico nació del mundo físico, pero el hombre espiritual nació de lo alto. Así como engendró María por obra del Espíritu Santo,
Sí, por obra del Espíritu Santo, usted es salvo, usted es obediente. Pero hasta cuando yo pude captar, hasta que el Espíritu Santo me hizo ver, óyeme, qué casualidad que cuando estabas muerto en delitos y pecados, eras obediente a la rebeldía. Y ahora en el Espíritu no puedes ser obediente a la obediencia. Hasta que me hizo llorar de la risa. Me reí de mí. Y digo, pues sí es cierto. Así de sencillo. Y he comprendido tantas cosas por creer con el corazón. Le voy a poner un ejemplo. Donde la Biblia nos habla y nos dice no hagan yugo desigual. Que le habla a aquellos que son solteros. No se casen con personas que no tengan el mismo espíritu. Y muchos dicen, pues, es buena persona, va a su iglesia, pero es buena persona. Sí, es tu calificación, porque la carne quiere lo que tiene el otro. Pero Dios dice, hey, no hagas yugo desigual. No te está diciendo lo que tu carne quiere. El Espíritu de Dios habla y dice, no hagas yugo desigual. Y un día meditando, caí en cuenta el por qué el Señor en su sabiduría no quiere que hagamos yugo desigual. Ahí te va. ¿Por qué? Porque si la persona que se va a casar es guiada por el Espíritu Santo, sabe que ese es su esposo, esa es su esposa. Por lo menos en mi caso personal, yo sabía que Blanquita era mi esposa. Yo sabía. En cuanto supe que era mi esposa, en el Espíritu yo le hablé por teléfono. No quise ni perder el tiempo de viajar desde donde yo estaba a donde estaba ella. Yo estaba en Green Valley, Arizona, y ella estaba en Tucson, Arizona. Y dije, no, de aquí a que llegue. Ya agarré el teléfono y le dije, amor, ¿te casas conmigo? Así, me dijo, sí. Yo ya sabía que ella es mi esposa. Y tenemos 24 años. Y le mando un saludo muy especial a mi amada esposa. Porque sé que fue Dios el que me dijo. Y así es cuando eres guiado por el Espíritu Santo. Por eso, si tú me estás escuchando y te vas a casar o juntar de una manera violando los principios de Dios, ¿por qué? Ahora, imagínate dos personas que saben oír la voz del Espíritu Santo. Van a estar siempre en una sola frecuencia. Por eso dice la Biblia que ya no serán dos, ahora es uno. Fíjense en mis dedos, los que me están viendo en Facebook, son uno. Pero cuando están en dos frecuencias, pues yo no pienso así, pues yo tampoco. Y ahí están los divorcios. Y ahorita vemos tantos divorcios dentro de las iglesias evangélicas. Por eso no se asusten, no todo aquel que dice que es evangélico. No, son mentiras. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque se requiere vivir en el Espíritu. Hermanos, no me va a creer que el tiempo se nos fue volando. 1 hora de Fe Sin Barreras, pero hay algo bueno que tengo que dejarte saber. Muy bueno. Y créelo con el corazón. Todo lo que requieres y necesitas para ejercer el reino de Dios aquí en la tierra, Dios quiere que lo tengas en operación. Pero no lo vas a poder hacer a solo que la persona del Espíritu Santo dialogue contigo y tú dialogues con Él. Y te aconsejo que leas el capítulo 15 y el capítulo 16 de Juan. Léelo despacio en casa, analízalo, estúdialo. Creer con el corazón, creer con el hombre interior, lo que el Espíritu Santo te diga.
es poderoso. Es poderoso. Y tú tienes derecho a vivir poderosamente. Así que, hermanos, es mejor la obediencia que el sacrificio. No necesitas más que simplemente tirar todo lo que es mentira, toda carga, todo peso y decir, me abrazo de la abundancia de la gracia, porque la gracia, y dile al Señor, revélame la gracia. Revélame de la gracia. La gracia es la habilidad de ejercer el poder de Dios sin que lo merezcamos. Qué tremendo la sabiduría de Dios, ¿no? Así es. Esa es la gracia. Puedo percibir la presencia del Espíritu Santo y envío la palabra ahí donde está usted. Y en el nombre de Jesús profetizo una generación que no va a limitar a Dios, que va a disfrutar modelando el reino de Dios. En el nombre de Jesús. No me despido. Les digo, los espero en el siguiente programa. Bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.